contexto de empresas familiares. Está con nosotros Fernando Todd en el contexto de las empresas familiares. Fernando, siéntete bien. Yo sé que es horrible tener gripa, sobre todo cuando ya hace un poquito de calor. Ya sé. Pero bueno. Pero bueno, Marcela, Juan, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Asamblea Anual de Aprobación de Resultados, que es, digamos, lo que toca en esta época del año. La ley nos indica que tenemos los 4 primeros meses, como vamos a ver ahorita, para celebrarla. Y es una asamblea muy importante, aunque tiene mala prensa, porque a los abogados, pues a lo mejor nos gusta más hacer una asamblea de fusión o de adquisición de acciones o de escisión. Y la asamblea anual la vemos como un requisito del cual podemos obviar. En muchos despachos grandes incluso se les encomienda a los pasantes de derecho, pero yo siento que le estamos poniendo muy poquita atención, porque una asamblea anual de aprobación de resultados nos va a decir muchas cosas. Y parte de lo que nos va a decir es cómo estamos administrando la empresa, hacia dónde vamos y cómo vamos a compartir con el resto de los accionistas la información sensible de la misma. Entonces, la Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Son los dueños, son los que mandan. Y la ley les exige que se reúnan por lo menos una vez al año. De hecho, la ley te pide que esta asamblea se efectúe a más tardar en abril. ¿Por qué? Porque en marzo hiciste tu declaración. Tienes los 4 primeros meses del año para celebrarla. Y esta asamblea anual de aprobación de resultados aplica por igual para todo tipo de personas morales, mercantiles, asociaciones civiles o empresas regidas por la ley agraria. Vemos entonces que la Ley General de Sociedades nos establece que la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes. Y estos son bien importantes y quisiera que los tuviéramos muy claros. Primero, discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas. Es decir, la Asamblea Anual de Aprobación de Resultados es el lugar donde todos nos sentamos a discutir cómo les fue a los administradores, ¿sí? Cómo le fue a la empresa, cómo están los números, y a tomar las medidas que se juzgue oportunas por parte de los dueños de la empresa. O sea, si tuvimos buenos resultados, los vamos a aprobar. Si tuvimos malos resultados, vamos a pedir informes. Este es el momento oportuno corporativo para hacerlo, ¿sí? Además, en esta misma asamblea se nombra al administrador o al consejo y a los comisarios. Se nombra o se destituye o se reelige. Entonces es bien importante esta asamblea también para la materia del control corporativo, porque si tus administradores a la fecha no te están dando resultados, es la Asamblea Anual de Aprobación de Resultados la idónea para modificar la estructura de la empresa. Uh-huh. Por eso esto es bien importante. Y también nos obliga la ley a determinar los sueldos o los honorarios correspondientes a los administradores y a los comisarios cuando no estén fijados en estatutos. Es interesante analizar estas obligaciones corporativas. Uno de los principios básicos de gobierno corporativo establece que se debe asegurar a todos los accionistas una revelación adecuada de los asuntos relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, el desempeño, la tenencia accionaria y su administración. Desde aquí entonces partimos, y para dar cumplimiento a este principio, la ley nos remite al artículo 172, el cual nos indica qué información debe conocer los accionistas para votar la aprobación o no de los resultados en la asamblea. Y entonces las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la asamblea cada año un informe que incluya por lo menos un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como las políticas seguidas por los administradores y en su caso sobre los principales proyectos existentes. Ojo, existe la obligación de traer a los dueños de la empresa y presentarle por parte de los administradores por escrito
un informe sobre la marcha de la sociedad, sobre las políticas que se están aplicando y los principales proyectos. También un informe en el que declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. También un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio. También un estado que muestre debidamente explicado y clasificado los resultados de la sociedad durante el mismo ejercicio. Otro informe que muestre los cambios de la situación financiera, qué pasó de un año para el otro, ¿sí? Un estado que muestre los cambios de las partidas que integran el patrimonio social y las notas que sean necesarias para completar y aclarar la información. Es decir, tenemos que informarle a los accionistas de santo y seña. Tenemos que, en este momento de la vida corporativa, presentar un informe completito de cabo a rabo de todo lo que pasó en la empresa. Entonces aquí se pone interesante, porque también nos hablan de que la información anterior se le agregará al informe de los comisarios, ¿sí? Al que se refiere el artículo 166. Y yo aprovecho para preguntar, ¿quién es el comisario en tu empresa? Lo más seguro es que creíste que era un mero trámite tener uno. Bueno, pues el comisario tiene la obligación legal de rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas otros informes respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información. O sea, el comisario vigila al consejo, ¿sí? No es lo mismo que el gerente. No. El comisario es el órgano de vigilancia de la empresa. De la empresa, y luego tiene una participación muy activa en el consejo. Entonces, la opinión del comisario sobre si las políticas y los criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes. Además, la opinión de este comisario sobre si las políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores. Y la opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja de manera veraz y suficiente la información financiera y los resultados de la sociedad. Es mucha información la que deben de recibir los accionistas, o la que deberían. Ahora, veamos, no se trata de que los accionistas lleguen, se les informe en el momento y tengan que digerir toda la información que reciban ipso facto y nos tenemos que ir a comer y cierran la asamblea. Oye, Fernando, déjame preguntarte algo, a lo mejor me voy a ir 5 o 6 pasos atrás, pero, o sea, ¿cómo se determina, cuáles son los criterios para establecer quién será el comisario? Justamente esta asamblea anual de aprobación de resultados se nombra, el presidente nombra una propuesta de comisarios y los accionistas aprueban o no. ¿Y cómo tendría que ser? ¿Alguien que yo conozco, alguien en quien yo confío, o alguien que es más independiente y pero que tiene una gran experiencia profesional? Mira, obviamente buscamos que todos los consejos, todas las empresas se profesionalicen. Y en este sentido, poner a tu compadre pues te ayuda porque te firma a lo mejor la información, pero no estamos generando una dinámica profesional dentro del seno de la empresa. Sobre todo cuando puedan haber ya intereses encontrados en los accionistas, o cuando ya haya, digamos, más personas involucradas en la operación. Uh-huh. Ahora, ¿qué tanto deben darse los comisarios? Porque yo conozco algunas empresas donde los comisarios se han hecho eternos, o sea, están ahí desde siempre. ¿Es sano para la empresa? Pues mira, si están operando y si están trabajando y si están haciendo las cosas que como se debe de hacer, yo no le vería ningún problema. Okay. El problema está en que una realidad en la práctica es que cuando vas al notario a constituir una empresa y va a ser una SA, porque ojo, el comisario va relacionado a la SA. La sociedad de responsabilidad limitada no es obligatorio que tenga un comisario. Puede haber un órgano de vigilancia, pero es optativo. Pero en las SAs, el comisario te lo señalan como un requisito más. Entonces, ¿a quién pongo como comisario? Pues pon a mi contador. O pon a mi compadre, o pon a mi vecino, y ni siquiera tienen que firmar de enterados el comisario. Claro. ¿Sí me explico? Claro. Entonces,
todo va a funcionar en la medida que nosotros podamos hacer que el órgano de gobierno trabaje de manera adecuada, y en el Consejo de Administración la figura del comisario, como tú bien lo decías, es fundamental para el Comité de Auditoría y de Mejores Prácticas, claro, ¿no? Pero bueno, entonces toda esta información de la que estamos hablando, que es obligación de los administradores y del comisario presentar a todos los accionistas, se debe de presentar 15 días antes de la celebración de la asamblea, para efectos de que los accionistas tengan tiempo de analizar, de leer, de discutir y de señalar sus dudas que puedan ser aclaradas en la asamblea. No van a llegar a la asamblea y les van a entregar una carpeta de información y ahorita mismo vota sí o no. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que mandas ir al administrador o el consejo que no tuvieron chance de hacer los informes porque ayer jugó el Santos y hoy viene Plácido Domingo y que pues no pueden hacer nada al respecto. Bueno, ¿qué pasa en estos casos cuando no nos dan la información? Bueno, pues dice el 176 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que la falta de presentación oportuna del informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 será motivo para que la Asamblea General de Accionistas acuerde la remoción del administrador o del consejo. O sea, esto es algo serio. Si no presentan la información, la Asamblea puede votar el cambio de consejo o de administrador y de comisarios, sin perjuicio de que se les exijan las responsabilidades que respectivamente hayan incurrido. Con tanta presión, tal vez los administradores prefieran mejor no convocar asamblea. Pero ¿qué nos dice el 183? La convocatoria de las asambleas deberá hacerse por el administrador o el consejo de administración o por los comisarios. Pues a gusto, no convocamos y nadie se entera de cómo va la empresa, a menos que el 184 dijera otra cosa. Y el 184 nos dice que los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al administrador o al consejo o a los comisarios que convoquen asamblea porque, señores, no hemos visto nada. Somos el 33% y no nos han presentado información, ¿sí? Entonces, si se rehusaran a hacer convocatoria, de todas maneras, el consejo o el administrador, la convocatoria podrá ser hecha por una autoridad judicial. O sea, le pides al juez, señor juez, nosotros tenemos el 33% de las acciones y no nos han dado información. Por eso es muy importante tener tus acciones en papel. Es otro tema que tampoco cumplimos. Si no tienes las acciones en papel, muy poco vas a poder hacer para tratar de pedir información de una empresa. Pero el 33% es mucho capital. Los accionistas sin información solamente tenemos una acción. ¿Estamos perdidos? Pues no, porque nos dice el artículo 185 que la petición a la que se refiere el artículo anterior podrá ser hecha por el titular de una sola acción en cualquiera de los casos siguientes. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante los 2 años, durante 2 ejercicios consecutivos, o cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de estos asuntos. Es decir, si aunque tenga una sola acción, tengo el derecho de exigir la información a los administradores. El administrador se siente con el compromiso moral ya irreversible de convocar asamblea. Se dirige entonces al periódico de mayor circulación a publicar su convocatoria. Alguien lo alerta en el camino. Amigo administrador, la ley se reformó en el 2014. Por favor, no sigan publicando órdenes del día ni convocatorias en el periódico oficial, ni en el periódico de mayor circulación. La convocatoria deberá hacerse por medio de una publicación en un aviso de sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Ya no se publican en el periódico, ¿sí? Esto es desde el 2014. Yo cada vez que veo en el periódico una convocatoria de asamblea me quiere dar algo. Pues no conozco. ¿Quién los asesorará? No tengo idea. Pero qué bien, ya se convocó a la asamblea, salimos nomás del paso, se mayoritió y no se le dio mucha opción a los accionistas. Pero no importa, solo tienen poco capital y su voto no afecta en las resoluciones. ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues los accionistas que representen el 25% del capital social podrán oponerse judicialmente a lo que haya acordado la asamblea, siempre y cuando la demanda se presente
15 días después a la clausura de la asamblea y que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra. O sea, si voto a favor, ya perdí, ¿sí? Veamos pues que la asamblea de aprobación de resultados, la asamblea anual de aprobación de resultados, en la que se presentan los resultados en la que se presentan los resultados de tu empresa, es el lugar ideal para conocer las finanzas, los cómo y los porqués. ¿Quién no debe saber esto de su empresa? Pero no solo eso, en esta asamblea se aprueba o desaprueba la actuación del órgano de gobierno y se elige o se reelige al mismo. El funcionamiento de este órgano dará origen a la planeación y la ejecución de los objetivos de los inversionistas. Esta asamblea también decreta pérdidas o utilidades. La asamblea no puede repartir utilidades sin celebrar esta asamblea, lo cual me lleva a pensar de qué vivimos. Si celebramos tan poquitas asambleas de aprobación de resultados, ¿cómo repartimos utilidades? ¿Sí? Porque una es requisita para el otro. Además de lo anterior, si fuera poco, es la única asamblea obligatoria por la ley. Y por leyes no únicamente mercantiles, sino también fiscales. ¿Sí? Claro. Esta asamblea aplica por igual para todo tipo de personas, esto ya lo dije, pero una realidad es que pocas empresas están al corriente de sus libros y de sus actas y de sus acciones. No le dan la importancia que tiene. No. Esto quita trabajo a los abogados corporativos, pero le da más trabajo a los litigantes. Dios da y Dios quita. Muy bien. Pues Fernando, muchas gracias, súper interesante. Como siempre, creo que colocas así como los temas más importantes de lo que es la organización empresarial, independientemente si es empresas familiares o no. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, mi correo es tod@heralde.mx. Muchísimas gracias.